Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para cotillear un poquito sobre el mundo de las series turcas, porque hoy tenemos un tema que a muchos les va a encantar y que a mí personalmente me tiene súper emocionada. Ya saben que amo mantenerlos al tanto de todas las novedades, chismes y por supuesto, de las parejas más queridas de la televisión turca. Y hoy, mis amores, tenemos una bomba que explotó recientemente y que, como dice el título, nos dejó a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Y no estamos hablando de Amar es Primavera, sino de algo mucho más interesante y que quizás muchos de ustedes no esperaban. Porque sí, el título lo dice todo: pareja inesperada y perfecta. Aunque ya sabíamos que se llevaban bien por su excelente química en Amar es Primavera, ahora la confirmación de su relación ha hecho que muchos corazones latieran más rápido y que las redes sociales ardieran. Y con razón. Para los que son nuevos en el mundo de las series turcas, permítanme presentarles a estos dos bombones, por si aún no los conocen, aunque lo dudo mucho. Empecemos con el apuesto Serkan Ayolu. Este hombre es un actorazo turco con una mirada que derrite montañas, literalmente. Su sonrisa es capaz de iluminar cualquier habitación, y su carisma es algo que te atrapa desde el primer momento. Seguramente lo conocen por su papel de Ayaz en Amar es Primavera, donde demostró su talento actoral y su capacidad para enamorar al público. También lo hemos visto en otras producciones como Ayatnak y Kiralkask, donde continuó demostrando su versatilidad y consolidando su posición como uno de los galanes más queridos de Turquía. Tiene un encanto natural, es súper carismático y gay, ese pelo. Una locura. Siempre impecable, siempre perfecto. Además de su atractivo físico, Serkan es conocido por su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y su buen sentido del humor, lo que lo convierte en un actor completo y en un hombre muy atractivo. Y del otro lado tenemos a Ozge Gürel, la actriz que conquistó nuestros corazones como Oyku en Amar es Primavera, y que nos ha regalado interpretaciones increíbles en otras series como Dolunay y Muhteşem YZYL. Ozge es talentosa, divertida, con una sonrisa contagiosa y, obviamente, es una mujer espectacular. Su belleza es natural, su energía es arrolladora y su talento actoral es indiscutible. Ozge tiene la capacidad de transmitir emociones de una manera increíble, haciendo que el público se conecte con sus personajes y se identifique con sus historias. Además de su talento actoral, Ozge es conocida por su personalidad encantadora, su simpatía y su cercanía con sus fans. Es una mujer que irradia positividad y que siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. La química entre ellos en Amar es Primavera era innegable. Se notaba que había algo especial, una conexión que trascendía la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, las risas compartidas. Todo ello demostraba que entre Serkan y Ozge existía algo más que una simple amistad. Aunque en la serie Ayaz y Oyku pasaron por muchas complicaciones, su amor siempre triunfó, y creo que en parte fue gracias a la conexión que tenían Serkan y Ozge fuera de cámaras. Y es que cuando ves una pareja que tiene una química tan fuerte, automáticamente empiezas a fantasear, ¿verdad? Imaginas que su relación traspasa la ficción y te preguntas si realmente podrían estar juntos en la vida real. Y parece que en este caso nuestras fantasías se hicieron realidad. Y qué bueno que así fuera. Pero ¿cómo fue que se confirmó esta relación? Bueno, como suele pasar en estos casos, las redes sociales fueron las que delataron la situación. Los fans con sus ojos de águila empezaron a notar pistas. Fotos en los mismos lugares, comentarios que insinuaban algo más que amistad, y una serie de detalles que hicieron que las sospechas crecieran. Primero, las fotos en las que parecían estar en los mismos lugares, ya fuera un restaurante, una playa o incluso un evento casual. Luego los comentarios en redes sociales, donde ambos se dedicaban mensajes cariñosos y coquetos. Los fans comenzaron a especular, a analizar cada detalle, a buscar cualquier pista que pudiera confirmar sus sospechas. Finalmente las fotos juntos en público, abrazados y sonrientes, confirmaron lo que muchos esperaban: Serkan y Ozge estaban juntos. Estas fotos, que capturaron momentos de complicidad y felicidad, fueron la prueba definitiva de que su relación había trascendido la pantalla. Y por supuesto el mundo de los fans explotó de emoción. Es que es una pareja perfecta. Los comentarios, los mensajes de felicitación y las muestras de apoyo no se hicieron esperar.
Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y edits dedicados a la pareja, demostrando el cariño y la admiración que sienten por ellos. Es que es una pareja que irradia felicidad y que transmite buena vibra. Y lo más importante es que ellos se ven felices. Y eso, mis amores, es lo que realmente importa. Cuando ves a dos personas que se quieren, que se complementan y que se apoyan, eso es lo más bonito del mundo. Ver a Serkan y Özge juntos compartiendo momentos de alegría, sonriendo y demostrando su amor, es algo que nos llena de alegría a todos sus fans. Y desde aquí les deseamos toda la felicidad del mundo, que disfruten de su amor, que se cuiden y que sigan siendo felices juntos. Porque se lo merecen. Ahora bien, ¿por qué digo que es una pareja inesperada? Bueno, aunque sabíamos que tenían una excelente relación y una conexión especial, muchos especulaban con otras posibles parejas para ambos. Ya saben, los rumores, las especulaciones, las fantasías de los fans. Es algo común en el mundo del espectáculo. Pero sinceramente creo que lo inesperado es parte de la magia. A veces el amor llega cuando menos te lo esperas, cuando menos lo buscas, y te sorprende con una persona que te completa y te hace feliz. El hecho de que su relación haya sido una sorpresa para muchos solo hace que sea aún más especial y emocionante. ¿Y por qué digo que es una pareja perfecta? Porque ambos son guapos, talentosos, con una personalidad encantadora y sobre todo, se ven muy bien juntos. Son como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección. Además, comparten la misma profesión, lo cual facilita mucho las cosas y les permite entenderse mejor. Imaginen lo mucho que se deben apoyar, lo mucho que se deben comprender, lo mucho que deben compartir. Y por supuesto, tienen esa química innegable que hace que la pantalla arda cada vez que están juntos. Es que son la pareja ideal. La forma en que se miran, la manera en que se relacionan, la complicidad que demuestran. Todo ello es prueba de que están hechos el uno para el otro. Imaginen las posibles colaboraciones que podrían hacer. Ya nos regalaron Amar es Primavera, pero, ¿qué tal una nueva serie o película juntos? Sería un éxito asegurado. Ya los fans han estado pidiendo, y mucho, que hagan una nueva producción. Sería maravilloso volver a verlos juntos en la pantalla, interpretando nuevos personajes y regalándonos momentos inolvidables. Sería un sueño hecho realidad para todos sus seguidores. No solo por la calidad de su trabajo, sino también por la química que existe entre ellos, que sin duda haría que cualquier proyecto fuera un éxito rotundo. Pero volviendo al tema, la confirmación de esta relación ha sido un regalo para todos los que somos fans de las series turcas y, en particular, de ellos dos. Nos demuestra que el amor existe, que puede surgir de la amistad, y que a veces, las cosas más bonitas llegan sin que las planeemos. Es una historia que nos inspira, que nos llena de esperanza y que nos recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Es una historia que nos demuestra que el amor puede ser una hermosa sorpresa. Es importante destacar que aunque este vídeo es sobre una noticia específica, también es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de los actores y actrices. Ellos son seres humanos con sentimientos y con derecho a vivir su vida personal de la manera que deseen. Aunque nos encanta saber de ellos, es fundamental recordar que tienen derecho a su intimidad. Celebrar sus éxitos profesionales, alegrarnos por su felicidad personal, pero siempre desde el respeto y la admiración. Debemos ser conscientes de que sus vidas privadas son suyas y que debemos respetar sus decisiones y sus tiempos. ¿Y qué más podemos esperar de esta pareja? Pues, sinceramente, lo que ellos quieran. Pueden hacer una nueva serie, casarse, tener hijos. Lo que se les ocurra. Lo importante es que sean felices y que sigan regalándonos su talento y su amor. Podemos esperar muchas cosas buenas de esta pareja, ya sea en el ámbito profesional o en el personal. Podemos esperar que sigan brillando con su talento, que sigan compartiendo su amor y que nos sigan regalando momentos de alegría. Así que, mis amores, ¿qué les pareció esta noticia? ¿Les gusta la pareja Serkan Ayolu y Özge Gürel? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. ¿Creen que su relación durará? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie juntos? Quiero saberlo todo. ¿Qué otros proyectos les gustaría ver que realizaran juntos? ¿Cómo creen que sería su vida en pareja? Estoy ansiosa por leer sus comentarios y compartir sus opiniones.
Y por supuesto, si tienen alguna otra pareja de series turcas que les gustaría que comentáramos, no duden en dejármelo saber. Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Y antes de terminar, quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas, por los actores y actrices que tanto admiro. Amos y por todos estos chismes y noticias que nos mantienen al tanto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su entusiasmo. Gracias por hacer de este canal un lugar donde podemos compartir nuestra pasión por el mundo de las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tenemos muchísimos temas interesantes por delante. Nuevas series, nuevos actores, nuevas noticias. Siempre hay algo nuevo que descubrir en el mundo de las series turcas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de dejarme sus comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y viva el amor.